Beige. Neuronas adrenérgicas. Las catecolaminas son un grupo de neurotransmisores que son derivados de un aminoácido. ¿Recuerdan qué aminoácido? Las catecolaminas son derivadas de un aminoácido. ¿Recuerdan el aminoácido? Tirosina. Bueno, mis disculpas cuando no la bata correspondiente. Se quedó, no sé de dónde se quedó, pero se quedó mi papá. Así que hoy voy a estar sin papá. De la tirosina. La tirosina va sufriendo cambios químicos. Primero, la tirosina va a pasar por un proceso y va a convertir al aminoácido en dopa. De dopa en dopamina, de dopamina en noradrenalina, de noradrenalina en adrenalina. ¿Qué quiere decir? Todas estas son catecolaminas. ¿Por qué? Porque están derivados de un aminoácido que se llama tirosina. Tirosina va a ir sufriendo cambios químicos a través de procesos enzimáticos y se van a ir creando estas sustancias. ¿Sí? Muy bien. Dijimos que la gran mayoría de estos neurotransmisores están relacionados con la memoria, con el aprendizaje, pero también con el control motor, ¿sí? Lo que ayuda a que pueda haber un movimiento del cuerpo de manera correcta, ¿sí? Especialmente el movimiento voluntario, ¿sí? Entonces, estudiamos los dos neurotransmisores, acetilcolina y noradrenalina, que son los principales del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Todas las neuronas preganglionares liberan acetilcolina, ¿sí? Todas las neuronas postganglionares, ahí ya depende. Si es del parasimpático va a ser liberando acetilcolina, si es del simpático va a liberar mayoritariamente noradrenalina, excepto para el simpático que va a la glándula sudoríparas, ¿sí? Al final de la piel. El simpático que va a la piel sigue liberando también acetilcolina. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los neurotransmisores representantes de este sistema nervioso autónomo? El parasimpático, teóricamente dominado por la acetilcolina, y el simpático, primero por la acetilcolina y en segundo lugar por la noradrenalina. ¿Sí? Entonces, para ir fijando esta información. Hoy tenemos otra nueva catecolamina, que es la dopamina. ¿Sí? La dopamina es un neurotransmisor que tiene es denominado, cada neurotransmisor tiene una relación la acetilcolina para el movimiento, principalmente, para la memoria, la noradrenalina para la lucha huida, la dopamina en este caso es considerado el neurotransmisor del placer, ¿sí? Reacciones placenteras que nos generan relajación, tranquilidad, nos gusta, libera esta dopamina. Entonces, por eso es considerado un neurotransmisor representante en la asociación la dopamina es una catecolamina derivada de la tirosina. La aminoácido tirosina se convierte en dopa y dopa en dopamina. ¿Estamos viendo? Eso el día de ayer. ¿Sí? Entonces, el aminoácido tirosina tiene una transformación química, se convierte en dopa y la dopa se convierte en dopamina. La dopamina, si se vuelve a convertir, va a convertirse en noradrenalina. Vamos a quedarnos en la dopamina. Esta dopamina principalmente se produce y luego se libera, se sintetiza, secreta, ¿sí? en un lugar del encéfalo llamado ganglios basales. Y aquí mal llamado ganglios basales, porque lo correcto tiene que ser núcleos basales. Porque si volvemos a la primera clase del sistema nervioso, dijimos que el agrupamiento de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central son núcleos. El agrupamiento de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico son ganglios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en los ganglios basales? Tenemos cuerpos de neuronas que se van a ir juntando y
y van a formar un poquito de sustancia gris dentro de la gran sustancia blanca. ¿Sí? Entonces, sustancia gris es unión de cuerpos neuronales. Son cuerpos. ¿Dónde tenemos sustancia gris? En el encéfalo. ¿Sí? En la parte más periférica, ¿sí?, de todo lo que es los hemisferios cerebrales, y un poquito de sustancia gris formando los ganglios basales, que realmente debería llamarse núcleos basales. ¿Sí? Bueno, dentro de lo que son estos ganglios basales están formadas, o sea, estos ganglios basales forman a la dopamina. ¿Qué vamos a tener? Entonces, dentro de los ganglios basales vamos a encontrar la amígdala del cuerpo exterior. En esta imagen no se ve la amígdala porque es una imagen frontal. La amígdala vamos a ver en una imagen más lateral, ¿sí? Entonces, ¿qué sí vemos? Que dentro de los ganglios basales tenemos la amígdala y el cuerpo estriado. Dentro de lo que es el cuerpo estriado volvemos a tener dos núcleos principales: el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Esto quiero que vamos a ir haciendo nuestro repaso del neuranato. Ustedes me van a ayudar. Entonces vamos haciendo nuestro repaso juntos para que después tenga sentido. Sí, es muy necesario hacer este repasito para que después empiece a hacer sentido, porque estos ganglios basales son importantísimos para el control del movimiento muscular. ¿Sí? Entonces, recordamos, dentro de los ganglios basales, entonces vamos a encontrar dos componentes principales, que es el cuerpo estriado y la amígdala. Tenemos entonces, dentro de lo que es el núcleo caudado, ¿sí?, con sus diferentes partes, y el núcleo lenticular, que tenemos explicado bien, globo pálido. Aquí tenemos el tálamo, ¿sí? Tálamo, globo pálido. Aquí vamos a tener el tálamo en esta región, y debajo, en la región más lateral, vamos a ver el hipotálamo, pero hay una región también llamada núcleos subtalámicos. ¿Sí? Núcleos subtalámicos vamos a tener también, que después, más adelante, vamos a entender su función. Pero ahora, de cada uno de estos cuerpos, tanto aquí del núcleo reticular, como del hipotálamo, como del núcleo caudado, vamos a tener en esta área, en este hemisferio, en esta área, en este hemisferio, vamos a tener que ahí se va a producir la dopamina. A partir de eso, la dopamina va a liberarse hacia otras áreas del cerebro. ¿Sí? Aquí sí, en esta visión más lateral, vamos a poder encontrar a la amígdala. ¿Sí? La amígdala que está por aquí, debajo de la región del hipocampo. La amígdala tiene una función muy importante, porque la amígdala es como la parte reactiva de nuestras emociones. Es como que ahí está guardado nuestras emociones y nuestros instintos. ¿Sí? Entonces, si la amígdala domina la situación, o sea, alguna situación en nuestra vida, entonces vamos a tener una reacción más instintiva. ¿Sí? Vamos a bloquear más la parte racional y vamos a actuar de forma más emocional. Eso llega al impulso. ¿Sí? No hay impulso nervioso como potencial de acción, sino impulso a la hora de actuar. La persona impulsiva tiene un mayor desarrollo de la amígdala. Ahora, entonces dijimos que se sintetiza a partir de la tirosina. ¿Qué también vamos a tener? Además de los diferentes ganglios basales donde se va a formar esta dopamina, la dopamina también se genera en un área dentro del tronco encefálico, la parte más posterior de la protuberancia por debajo del mesencéfalo. Vamos a tener un área que se llama área tegmental ventral. ¿Sí? Esta área, a partir de esta área tegmental ventral, también va a haber conexiones. ¿Sí? Va a haber conexiones para que pueda ir a, o sea, que se va formando
distintas partes del encéfalo. Por eso es que esta dopamina actúa muchísimo en nuestras emociones, actúa muchísimo en nuestros pensamientos, en un sistema que se llama sistema de recompensa, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo esto a lo largo de esta clase. Donde también se puede crear esta, o se puede sintetizar y luego liberar esta dopamina a nivel de lo que es el hipotálamo, ¿sí? Vamos a ver la hipófisis, vamos a ver aquí, tenemos el hipotálamo donde también se va a ir creando. Entonces, en varias regiones del sistema nervioso central, especialmente en la región encefálica, se va a ir creando esta dopamina. Esta dopamina, dentro de lo que es sus funciones, además de crear placer y una de las cosas más importantes, quiero que guarden esta relación. La dopamina tiene una función muy importante que es la inhibición de la prolactina. Cuando estudiamos sistema endocrino vamos a ver que la prolactina es una hormona que se estimula para la producción de leche en las mamas, ¿sí? La prolactina se encarga de producir leche en los conductos galactóforos para luego expulsarlo gracias a la oxitocina. Entonces, cuando la mujer está gestando y luego de parir se despierta esta descarga de prolactina. Entonces, ¿quién es la hormona que a lo largo de la vida femenina, la prolactina también se encarga de inhibir a estas glándulas mamarias, los conductos galactóforos para que no produzcan leche? Esa es la dopamina, también llamada hormona inhibidora de la prolactina o factor inhibitorio de la prolactina. Entonces, la dopamina actúa sobre áreas de la adenohipófisis para que bloquee la producción de prolactina. ¿Dónde se produce la prolactina? En la adenohipófisis. Entonces, prácticamente muchas de las dopaminas producidas a nivel del hipotálamo bloquean a la adenohipófisis en cuanto a la producción de prolactina. La dopamina que se produce aquí bloquea a la prolactina de la región de la adenohipófisis. Sí. Então, por esse mecanismo, a risperidona, por exemplo, que é um antipsicótico que inibe os receptores de dopamina, ela estimula a prolactina. Tem gente que toma risperidona e produz leite. É por esse mecanismo? Sí, porque si la risperidona es un polio de la dopamina, ¿sí? Ahí tenemos que ver si inhibe a la dopamina sí o inhibe el receptor dopamina. Tienes que ver la farmacocinética del medicamento, si hace inhibición de la dopamina, de la liberación de dopamina o inhibición del receptor. ¿Por cuál es la diferencia? Vamos a buscar una pincita. Probablemente sea a la dopamina como tal. Acá. Por ejemplo, si yo bloqueo la liberación, ¿qué estoy haciendo? Que el neurotransmisor no ejerza su señal, ¿sí? Pero si yo bloqueo al receptor, el neurotransmisor sí se va a liberar, pero no va a tener dónde actuar. ¿Sí? No va a tener dónde actuar, pero el neurotransmisor igual está liberado. Entonces hay una posibilidad que ese neurotransmisor viaje por algún sistema y vaya a estimular a otras áreas del cuerpo. Doutora, por exemplo, Puede dar essa possibilidade. e nesse caso, por exemplo, dá um exemplo pra gente de onde ele pode ir, onde ele pode chegar e estimular o que, por exemplo? Por ejemplo, los niveles de acetilcolina, cuando vos bloqueas los receptores de acetilcolina, se bloquean en gran parte del cuerpo, pero existen tipos de receptores. ¿Estamos bloqueando los receptores inhibitorios o estamos bloqueando los receptores excitatorios? ¿Sí? Normalmente, si el receptor está bloqueado, por más que se libere el neurotransmisor, no tiene dónde actuar. Entonces, como esto dura poco tiempo, normalmente lo que pasa es que la enzima
va a venir y va a degradar. Va a degradar el neurotransmisor y ahí se termina la señal sin que haya ejercido efectos sobre el receptor. Pero puede llegar a haber una posibilidad que el neurotransmisor no se una a su receptor, no actúe sobre su receptor, pero tenga un viaje y actúe sobre otros receptores del cuerpo. Dada que es muy corto su tiempo de vida, no suele pasar tanto. Ah, então não vai. É uma No coisa. suele pasar tanto porque la vida media de los neurotransmisores es cuestión de milisegundos. ¿Sí? Porque después ya hay enzimas que lo destruyen. Ahora, existen fármacos también que bloquean la recaptación. Si yo libero un neurotransmisor, el neurotransmisor actúa sobre su receptor, luego hay una enzima que la degrada, se va a recaptar los elementos que sí funcionan de la degradación, ¿sí? O se recapta o se vuelve a guardar el neurotransmisor de forma completita, sin degradarse, ¿sí? Entonces como que se agarra el espacio sináptico y se lleva al espacio presináptico, al botón terminal. Pero también existen fármacos que van a bloquear esa recaptación. Si yo bloqueo la recaptación, el neurotransmisor queda más tiempo en el espacio sináptico. Y si el neurotransmisor queda más tiempo en el espacio sináptico y sus receptores están libres, entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Evitando la recaptación. Al bloquear la recaptación, estoy haciendo que el neurotransmisor dure más tiempo en el espacio sináptico, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero que un neurotransmisor actúe más, entonces voy a bloquear la recaptación, ¿sí? Y esta dopamina tiene una particularidad que si se liberan muchas dopaminas, hay receptores, pero si los receptores no son suficientes para captar toda la dopamina, toda la información traída por la dopamina, se crean nuevos receptores. Entonces, a medida que más dopamina libero, más receptores para dopamina se pueden ir creando, ¿sí? También es una característica de varios neurotransmisores, pero especialmente de la dopamina. Entonces, a partir especialmente del área tegmental ventral, ¿sí? Del área tegmental ventral, también de aquí, que está muy relacionado con la sustancia negra, ¿sí? Con la sustancia negra, está muy relacionado. Entonces, a partir de aquí va a ir teniendo vías, ¿sí? Especialmente del área tegmental ventral, va a ir teniendo vías hacia la amígdala, hacia el fornix, hacia la corteza prefrontal. Y haciendo ya un spoiler de las otras clases, la corteza prefrontal es la encargada de la parte del raciocinio, el pensamiento, la planificación, ¿sí? Entonces, si yo quiero razonar, si yo quiero pensar, lo voy a hacer por el lóbulo anterior en la corteza, que se llama la corteza prefrontal. Entonces, ya después vamos a ver viendo del cerebro cuáles son sus lóbulos, cuáles son sus áreas y qué función cumplen. Pero ahora para entrar en contexto. Entonces, esta comunicación desde el área tegmental ventral principalmente hacia las otras partes del encéfalo es lo que se le llama la vía dopaminérgica, ¿sí? La conexión que tiene un área con otra. Entonces, tenemos así varias vías. La mayor parte sale, o las principales salen del área tegmental ventral, ¿sí? Entonces, de este lado tenemos la comunicación entre el área tegmental ventral, que está por debajo del encéfalo, detrás de la protuberancia, ¿sí? Hacia la corteza prefrontal, ¿sí? Hacia la corteza prefrontal por sobre todo. Agarro un poquitito la frontal también. Acá tengo planificación y pensamiento y aquí tengo planificación del movimiento del cuerpo, ¿sí? Área motora.
Entonces, a esta área le vamos a llamar mesocortical. ¿Sí? Después, el área tegmental ventral también puede ir a comunicarse con un área que se encuentra aquí prácticamente aquí. Vamos a ver el área tegmental ventral cuando se comunica con un área que se llama sistema límbico. ¿Sí? Ahí tenemos mesolímbico. ¿Sí? El área mesolímbica es desde los núcleos del sistema límbico. Cuando hablamos del sistema límbico estamos hablando de emociones. ¿Sí? Realmente todas esas sensaciones de amor, de alegría, de tristeza, de entender las situaciones y darle un contexto emocional es en el sistema límbico. ¿Sí? Vamos a ver, hay una partecita que les vamos a hacer un gráfico sobre eso. Entonces, la dopamina actúa entonces sobre la corteza prefrontal, quiere decir que la dopamina actúa sobre el pensamiento, sobre la planificación. Si la dopamina se va hacia el sistema límbico, quiere decir que la dopamina actúa sobre mis emociones. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Hacia dónde va a ir esta dopamina? También dijimos que se crea un poquito de la dopamina en la sustancia negra. ¿Sí? Desde la sustancia negra, entonces, aquí hacia áreas más superiores, que es el cuerpo estriado. ¿Sí? Por eso se llama sustancia vía nigroestriada. Aquí en el cuerpo estriado ya vamos a tener relación con esta área. ¿Sí? Con estas áreas, con el núcleo caudado y con el núcleo lenticular. ¿Sí? Entonces, desde la sustancia negra hacia el cuerpo estriado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una vía nigroestriada. Luego, otra vía dopaminérgica. Y bueno, ¿para qué me sirve el cuerpo estriado? Para movimientos. ¿Sí? Para control de movimientos. Entonces, la dopamina también actúa sobre los movimientos, sobre las emociones, sobre la planificación y el pensamiento y sobre los movimientos voluntarios. ¿Sí? Después tenemos ¿sí? Después tenemos otra vía. Vamos a ver con pequeño zoom. ¿Sí? Otra vía que dijimos que también parte de la dopamina se produce en el hipotálamo. Y esta dopamina producida en el hipotálamo es la que es considerada principalmente inhibitoria de la prolactina. ¿Sí? Porque el hipotálamo y la hipófisis tienen una relación muy importante. Prácticamente este es sistema endocrino. La relación del hipotálamo con la hipófisis y la hipófisis con las glándulas endócrinas. Eso es sistema endocrino. Entonces, una de las vías dopaminérgicas es la relación entre el hipotálamo superior tuberal hacia la adenohipófisis. ¿Sí? Entonces, esa relación es lo que hace que la dopamina producida en el hipotálamo bloquee a la prolactina producida en la hipófisis. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos a la dopamina como un factor o hormona inhibitoria, ¿sí?, de la prolactina. Vamos a estudiar después que en el hipotálamo se liberan hormonas liberadoras y hormonas inhibitorias. Dos tipos de hormonas se liberan en el hipotálamo. Las liberadoras, que estimulan la liberación de las otras hormonas, o inhibitorias, que bloquean la liberación de las hormonas en la hipófisis. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de sustancia en el sistema endocrino. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la región o la vía tubero-infundibular. ¿Por qué? Porque es la región tuberal del hipotálamo hacia el infundíbulo. El infundíbulo es la unión de la adenohipófisis con la neurohipófisis. Viene la limitación.
de la hipófisis anterior con la hipófisis posterior. Ahí tenemos un región infundibulada, ¿sí? Entonces, sabiendo que la dopamina producida entonces en estas áreas va a tener relación con otras áreas del encéfalo, entonces tiene que haber en esas otras áreas del encéfalo, tiene que haber receptores. Si la neurona libera neurotransmisor y este neurotransmisor es recibida por un receptor que tiene relación con la dopamina, entonces a este receptor lo vamos a llamar receptor dopaminérgico, ¿sí? El receptor que recibe a la dopamina es llamado de receptor dopaminérgico. Tenemos varios tipos de receptores, pero 5 son los principales. Entonces, el primer y el último receptor en nuestra categoría, entonces el receptor dopaminérgico tipo 1 y el receptor dopaminérgico tipo 5, entonces son receptores que están asociados a una proteína G, o sea, entonces son tipos de receptores metabotrópicos. Esta proteína que estimula la adenilatociclasa para que la adenilatociclasa produzca AMP cíclico, ¿sí? Entonces, tanto el receptor dopaminérgico tipo 1 y tipo 5 son los que estimulan la formación de un segundo mensajero llamado AMP cíclico, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el AMP cíclico? Una cascada enzimática que va a tener un efecto excitatorio, ¿sí? ¿Por qué va a tener un efecto excitatorio? Porque va a ir produciendo transformaciones enzimáticas o señalización enzimática en el interior de la célula que recibe la dopamina, ¿sí? O sea, vamos a ver así en la clase anterior para ir haciendo relación con lo que estamos hablando. Doutora, Sí. a dopamina seria como se fosse uma dependência? Tipo, o que eu estava vendo, as pessoas que têm o vício de jogar esses joguinhos ou de comida, elas são dependentes da dopamina? Genera una cierta adicción. Entonces, aquí, ¿qué tenemos aquí? Que un neurotransmisor se une a su receptor. El receptor está asociado a una proteína. La proteína que cuando se activa estimula enzimas que producen segundos mensajeros. Si esta enzima es una adenilatociclasa, pues el segundo mensajero que se va a producir es un AMP cíclico. Este AMP cíclico es el que va a ir generando la cascada de señalización en el interior de la célula, ¿sí? Que está siendo estimulada en este caso. Entonces, el neurotransmisor fue liberado por alguna neurona presináptica y actúa sobre receptores de la membrana postsináptica, ¿sí? Entonces, esta es una de las características. La que produce AMP cíclico son los receptores dopaminérgicos tipo 1 y tipo 2, son los considerados excitatorios, ¿sí? Ahora, existen otros tipos de receptores dopaminérgicos también, ¿sí? Pero estos receptores dopaminérgicos no son estimulantes, sino son inhibitorios. Entonces, cuando la dopamina se une a receptores dopaminérgicos tipo 2, tipo 3, tipo 4, el efecto que crea la dopamina en este tipo de receptores es de inhibición, ¿sí? Entonces, por eso le está diciendo, depende el neurotransmisor a qué tipo de receptor va a unirse. Si es dopaminérgico tipo 1 y tipo 5, le produce excitación. Si se va a unir a receptores 2, 3 o 4, entonces se va a producir inhibición. ¿Cómo se produce esa inhibición? Si nosotros volvemos a traer la clase simplemente para que entiendan que todo lo que damos en las clases anteriores después tiene relación con
produce la inhibición. Dice aumento de iones potasio fuera de la neurona, ¿sí? O disminución de la liberación de canales de calcio. El calcio entonces, el calcio encarga de producir excitación. Si yo inhibo a los canales de calcio, no entra calcio, entonces en vez de excitación se va a producir Inhibición. Entonces tengo dos formas en este caso de que se produzca la inhibición, porque se abren canales de potasio, el potasio sale de la célula posináptica, entonces esa célula posináptica queda en hiperpolarización, ¿sí? Ahí queda inhibida. La otra opción es que no se abran los canales de calcio, y si no se abren canales de calcio, no puede entrar calcio. Si no entra calcio, no cambia la membrana de positivo, perdón, de negativo hacia positivo, o sea, no ocurre la despolarización. Entonces, la dopamina, que son receptores tipo 2, tipo 3 y tipo 4, son receptores inhibitorios porque liberan potasio, o sea, produce hiperpolarización, o evitan que entre calcio, entonces también evitan la despolarización. Entonces, si evito la despolarización o si llevo a la hiperpolarización, estoy generando que la membrana en su interior sea negativa. Entonces, eso bloquea los procesos dentro de esa membrana, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de receptor dopaminérgico, la dopamina puede ser excitatoria o inhibitoria. Excitatoria son receptores tipo 1 y tipo 5 por la producción del segundo mensajero aminoespecífico, e inhibitorios es un receptor dopaminérgico de 2 al 4 porque la dopamina cuando actúa sobre este receptor 2, 3 y 4 va a producir aperturas de canales de potasio o cierre de canales de calcio, ¿sí? Entonces por esos dos mecanismos. Ok, luego que la dopamina se liberó al espacio sináptico, actuó sobre sus receptores, después de un poco tiempo tiene que haber la degradación de la dopamina, ¿sí? La degradación de la dopamina está dada por enzimas que también degradan a la noradrenalina y a enzimas que degradan a la serotonina. Entonces, estas son prácticamente enzimas, la MAO y la COM son enzimas que degradan varios neurotransmisores. Si bien se estudia más que estas enzimas degradan a la serotonina, también tiene efectos en la degradación de la noradrenalina y de la dopamina, ¿sí? Entonces, ¿dónde es importante estos procesos enzimáticos? Especialmente en fármacos para tratar la depresión, ¿sí? Los antidepresivos. Entonces, ¿qué hace? La dopamina es inactivada mediante la recaptación de los elementos de la dopamina, y para eso debe ser destruida o degradada, mejor dicho, por las enzimas MAO, que es la monoaminoxidasa, y la COM, que es la catecol o metiltransferasa. Son enzimas que degradan neurotransmisores, ya lo dijimos, principalmente sobre la serotonina, pero también ya vimos que actúa sobre la noradrenalina y sobre la dopamina, ¿sí? Si es que no actúan estas enzimas, hay la posibilidad que la dopamina así completita sea recaptada hacia la neurona presináptica, hacia el botón terminal, que se vuelva a paquetar en los. Entonces tiene dos opciones: degradarse a nivel enzimático o captarse, guardarse directamente en el botón terminal dentro de sus vesículas, ¿sí? Entonces eso también es importante, porque ¿qué vamos a estar estudiando en todos estos neurotransmisores? ¿Dónde está? ¿Cómo es su origen? ¿Cómo se libera? ¿Cómo son los receptores? Después de actuar, ¿cómo se degrada?
cuáles son sus funciones a diferentes niveles del cuerpo y también de qué fuente vamos a conseguir, ¿sí? Estuvimos viendo que la mayoría de los neurotransmisores se consigue a través de nutrientes, de lo que se come, ¿sí? Y también de las experiencias o situaciones a las cuales nos enfrentamos. Ya vimos que la noradrenalina se libera en situaciones de peligro, ¿sí? La dopamina se libera en situaciones de placer, ¿sí? Entonces, dice, a nivel cerebral es excitatorio. ¿Qué quiere decir? Que a nivel del cerebro vamos a tener receptores dopaminérgicos tipo 1 y tipo 2, tipo 1 y tipo 5, ¿sí? Porque es excitatorio. Entonces, a mayor cantidad de dopamina, más sensación de placer, más motivación, ¿sí? Entonces, ¿y si le falta dopamina? Si su efecto es motivación, lo contrario va a ser que no tenga ganas, ¿sí? Que esté apático, ¿sí? Entonces, eso va a generar. Pero la dopamina tiene un proceso de adicción, ¿sí? Es como una droga, necesito cada vez dosis más altas para crear el mismo efecto, ¿sí? Que también nos ayuda, especialmente para estas áreas, ¿sí? Especialmente la motivación se da cuando la dopamina tiene esta vía mesolímbica principalmente, ¿sí? Y la mesocortical por la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, acá después va a haber un bloqueo de que ya vamos a hablar así. Cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de estabilidad, ¿sí? La neuroestabilidad. Porque ¿qué nos dice sobre el movimiento? En los ganglios basales que estuvimos viendo aquí, en los ganglios basales, especialmente a nivel del cuerpo estriado, ¿sí? De su putamen, su globo pálido, todo lo que es el núcleo caudado también, ¿quién va a generar esta dopamina? Va a ser como el núcleo, los ganglios basales están relacionados con el control del movimiento. Si hay una cantidad de dopamina correcta, los movimientos van a ser correctos, suaves, ¿sí? No van a ser movimientos bruscos, van a ser movimientos bien coordinados. Ahora, si hay un exceso de dopamina, va a empezar a haber movimientos exagerados, ¿sí? Como por ejemplo, no sé si no tengo ningún video, pero voy a ver si puedo poner algún videito donde las personas tienen movimientos que no siempre son voluntarios, pero que son exagerados. ¿Qué sé yo? La Nancy, un premio y mueve la cabeza. Estás. O estás. Tiene movimientos exagerados, ¿sí? Con un repetido. Cuando hay un exceso de dopamina. Ahora, si no hay dopamina, o si hay poca dopamina, el movimiento va a ser lento, ¿sí? El movimiento va a ser muy... Entonces yo quiero, no sé, lo normal es que yo, si funciona bien toda mi parte de movimiento, o sea, motora voluntaria, que yo le mire, lo agarre, lo traigo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Sim. Você falou que a função a nível cerebral vai ser límbica e a parte do movimento vai ser límbica, da via dopaminérgica. É isso? La vía que recorre, la vía para el movimiento, especialmente la tegmental a los ganglios basales. ¿Sí? Obrigado. Entre la tegmental y la parte de la sustancia negra hacia los ganglios basales, que sería esta. ¿Sí? La vía neurostriada es una de las principales para lo que es el movimiento. Entonces, estamos diciendo, si falta
dopamina, si la dopamina es poca, el paciente para hacer ese proceso de agarrar un elemento lo puede hacer de manera muy lenta y también si se llega a afectar el cerebelo de manera muy descoordinada. ¿Sí? O sea, no va directo al objetivo. Entonces, exceso de dopamina genera tics, que son los movimientos repetitivos e involuntarios muchas veces, y la falta, es el exceso. Y la falta de dopamina hace que los movimientos sean muy lentos. El paciente va de a poquito hasta conseguir lo que quiere. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahora? Darle basales controlan el movimiento. Entonces, como dijimos que también a nivel cerebral la dopamina es excitatoria, entonces ayuda también al proceso de mantenerse activos, de mantenerse concentrados, ¿sí? Ayuda a prestar atención. O sea, cuando algo me genera una emoción, cuando algo me gusta, yo estoy enfocado en eso, ¿sí? A ver, pongamos ejemplo, me gusta una serie, me gusta una película, ¿sí? Me gusta una música. Entonces, ¿qué se genera? Son sensaciones que me agradan, entonces en ese momento va generándose dopamina, lo cual hace que yo quede enganchado y preste atención a la situación que está pasando, ¿sí? Tiene su parte negativa. Entonces, ¿qué pasa? Si algo que yo estoy aprendiendo me genera emociones, y si son emociones, pueden ser emociones positivas o negativas, el sistema nervioso guarda igual. Por ejemplo, si yo alguna vez comí algo no me gustó, me generó una reacción negativa, ¿sí? Entonces mi cerebro recuerda que todo lo que tenga que ver con ese tipo de comida a mí no me gusta. Es más, antes, por el solo hecho de verlo, de mirarlo, es como que ya, ¿no? Porque todavía no sentía el sabor, pero el recuerdo que yo tengo me genera una aversión. Que están poniendo ejemplo de comida, pero puede haber que sean aversiones a otras situaciones o inclusive hasta personas. Si una persona te generó demasiado malestar, pues guardaste dentro del recuerdo, dentro de la memoria, pero que te generó algún tipo de lesión o daño. Entonces ya se genera como un rechazo, ¿sí? Independientemente de si la persona hace o no hace nada. Entonces eso tiene que ver mucho con el tipo de información que guardamos en nuestro sistema nervioso. Y ahí entra en juego un núcleo que se llama núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens es el encargado de la parte de la memoria. Memorias que pueden ser agradables o desagradables. Entonces, los aprendimos algo, si algo nos generó una emoción, nos gustó, entonces guardamos dentro de nuestro núcleo accumbens como memoria agradable o gratificante. ¿Sí? Ahora, si algo no me gusta, por eso cuando a ustedes no les gusta una materia, por más que intenten estudiar la materia, como que no se les queda, porque guardaron en la memoria que esa materia no es agradable. Entonces cuesta más el proceso del aprendizaje, porque no libera gran cantidad de dopamina, porque ustedes guardaron como que es igual materia tal, es igual lo mismo. ¿Sí? Entonces también tiene mucho que ver el sentido que le demos a las cosas. ¿Sí? Entonces la dopamina ayuda a concentrarse, a prestar atención, a crear recuerdos que van a generar memoria, ¿sí? Y aquí entra en juego el núcleo accumbens, ¿sí? Entonces por eso dice, mientras más positiva sea mi emoción con una situación, más fácil va a ser de recordarlo y aprenderlo, ¿sí? Por eso tiene que ser así, llamativa el proceso del aprendizaje, ¿sí? Entonces, los aprendizajes contienen carga emocional, independientemente de si sea positiva o negativa, duran más. Lo ideal sería que sean aprendizajes con emociones positivas, al menos para lo que es el contexto de estudio
negativo, una emoción negativa, pero fue lo que la vida decidió. ¿Sí? Ahí están las relaciones, los contextos que le damos a nuestras situaciones de vida. ¿Sí? Entonces, cuando aprendemos algo que nos gusta, nos produce satisfacción, la dopamina va a actuar en un área que se llama hipocampo, que también tiene que ver con la memoria. Entonces, la activación del núcleo accumbens y del hipocampo generada por la dopamina hace que el aprendizaje que tengamos dure más tiempo. Luego vamos a ver que tenemos dos tipos de memoria: la memoria reciente y la memoria antigua, ¿sí? O la memoria de eventos muy pasados. Y eso a veces cuando hay lesiones en alguna de estas áreas, por ejemplo, el paciente empieza a olvidar las cosas recientes. Si se recuerda quién sos, cómo es tu nombre, qué relación tiene contigo, pero no se acuerda dónde dejó la llave, si cerró o no cerró la puerta de la casa, se apagó el fogón. Entonces empieza a eventos recientes a no recordar, pero los eventos pasados. Entonces, en las situaciones de Alzheimer que estoy viendo, el paciente primero va a olvidar situaciones recientes. Y si se va dañando más, poco a poquito va a ir afectando su memoria de eventos pasados. Hasta el punto de que el paciente no te reconoce, no reconoce a la familia o no se reconoce a sí mismo. ¿Sí? Entonces se va haciendo un proceso degenerativo. Entonces esto tenemos que tener en cuenta. Ya lo hablamos, que la dopamina regula la liberación de la prolactina. La dopamina inhibe la liberación de la prolactina. Entonces, ¿qué tenemos a nivel de la adenohipófisis? Receptores dopaminérgicos, tal vez 2, 3 o 4, ¿sí? Que son receptores inhibidores. Entonces, cuando la dopamina va y actúa sobre la adenohipófisis, entonces bloquea la producción de la prolactina. Si hay baja dopamina, entonces la prolactina no tiene quien la inhibe, se produce la prolactina y la prolactina va a actuar sobre los conductos galactóforos de las glándulas mamarias y entonces se produce la leche. ¿Sí? Bueno, acá hay que tener en cuenta que la producción de la leche está dada por la prolactina, pero la eyección, la expulsión de la leche está dada por la oxitocina. ¿Sí? Producción es prolactina. ¿Sí? ¿Y cómo se estimula la producción de la leche? Por la succión. Es una información sensitiva que tiene una retroalimentación posterior. Entonces, ¿cuál es el evento positivo? El estímulo del peso. ¿Sí? Ahí es, pues vamos a ver los receptores sensitivos, pero el receptor sensitivo capta el toque del pezón por la boquita del bebé. Esto tiene una señal, una vía sensitiva que sube hasta el sistema nervioso central y luego baja una respuesta. Entonces, la succión del bebé a la mamá, al pezón, va a avisar a estas áreas de la adenohipófisis a que la adenohipófisis libere prolactina y que la neurohipófisis libere oxitocina. Entonces baja otra vez estas hormonas y actúan sobre las mamas y se produce más leche. ¿Sí? Por eso, cuando por ejemplo se corta la leche de la mamá, cuando las tomas son más distanciadas, ¿sí? A eso le llamamos el proceso de destete. ¿Sí? ¿Qué es el proceso del destete? Hacer que el niño cada vez mame menos. ¿Sí? Entonces, la mamá acá puede contar sus experiencias diferentes de cómo se hace el proceso del destete. A veces se le lleva al niño a otro lado o la mamá vuelve al otro lado, entonces para que el niño no pueda oler las feromonas de la mamá, porque el bebé reconoce quién es su mamá o quién es su papá por el olor. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos un olor característico que en el ser humano algunos es notorio, algunos no. ¿Sí? ¿Dónde es más notorio? En los animales. ¿Sí?
parto o el proceso del nacimiento, los médicos no tengan mucho contacto con el bebé, porque no usen perfumes muy fuertes. ¿Sí? Lo que tienen que quitar es pasarle a la mamá para que haya ese reconocimiento. Y si está el papá, cuando se aprovecha, ¿verdad? Y muchas veces al bebé se le hace dormir con la ropa de la mamá o del papá. ¿Sí? Por ejemplo, el bebé no duerme toda la noche. Entonces, para que tenga esa sensación de que la mami está cerca, se le deja la ropa de la mami durmiendo con el bebé. Son eventos, ¿verdad? Son eventos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Por la producción de la leche. Entonces, la mami, cuando cada vez da de mamar menos, cuando hace que la lactancia sea más alejada una toma de otra, pues no hay ese estímulo de la succión, la prolactina no recibe esa retroalimentación positiva, por ende, si no se está produciendo prolactina, se va a ir produciendo dopamina. La dopamina va a ir bloqueando a la adenofófisis y se deja de producir leche, por tanto se corta la leche en la madre. ¿Sí? Ese es el proceso. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación tiene esta dopamina con otras áreas? La dopamina dijimos que es la precursora de la noradrenalina. ¿Sí? Y la noradrenalina se libera en situaciones de peligro, ¿sí? De activación. Cuando la situación estresante es aguda. Cuando la situación estresante es crónica, ya se libera cortisol. Entonces, la noradrenalina, la dopamina y el cortisol son hormonas o neurotransmisores hiperglucemiantes, que quieren decir aumenta los niveles de glucosa en sangre. ¿Para qué? Para que esta glucosa pueda ir al cerebro y pueda activar todos los procesos o a los músculos para que los músculos puedan contraerse de forma más rápida. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta esto cuando estudiamos diabetes. Existen no solo el glucagón y hiperglucemia, existen otras hormonas y neurotransmisores, y lo que estamos viendo ahora es la noradrenalina y la dopamina también pueden llegar a ser hiperglucemia. Entonces, en cuanto a lo que es la activación del cerebro, dijimos que en el cerebro existen receptores dopaminérgicos excitatorios, es decir, la dopamina excita al cerebro. Y si el cerebro está excitado, entonces no va a tener sueño. ¿Sí? No va a tener sueño. Entonces, ¿cómo se bloquea el proceso del sueño? Por la inhibición del neurotransmisor del sueño, que es la melatonina. ¿Sí? La melatonina es un neurotransmisor que estimula a que el sistema nervioso se relaje, y al relajarse que entre en ese estado de sueño, ¿sí? De somnolencia, y luego se duerme. ¿Sí? ¿Cómo se produce la melatonina en situaciones que son oscuras? ¿Sí? Por más que nosotros tengamos los ojos cerrados, existe cierta luz que atraviesa, ¿sí? Ahí ya vimos toda la parte del ojo, atraviesa nuestro cristalino, llega a la retina, de la retina al nervio óptico, al lóbulo occipital, y el lóbulo occipital eso va a distribuir sus informaciones a todo el cerebro. ¿Sí? Entonces, para que realmente podamos dormir, necesitamos un contexto silencioso y sin luz. Ahí es cuando nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro realmente descansa. ¿Sí? Por eso cuando yo le apago las luces y le pongo la proyección, ¿por qué? Porque no disminuyó el efecto que la luz está causando en la retina. Lo mismo pasa en días que son nublados, hay menos luces, o en el frío. En el frío dense cuenta que la gran mayoría se viste de colores oscuros. Fíjense nomás, es muy difícil ver colores muy llamativos durante el frío. La mayoría tiene un saco negro, gris, marrón, azul, ¿sí?
Rosa. En el invierno vea un rosa, un verde, un azul vibrante. ¿Sí? Eso genera impacto sobre nuestra red. Y esos impactos también van a ir produciendo ciertos niveles de dopamina. Entonces, la dopamina tiene una función muy importante, que además de inhibir la activación, también inhibir la melatonina. Si la melatonina, entonces vamos a estar despiertos. Si la melatonina está activa, tenemos sueño. Si la melatonina está inactivada o está inhibida, entonces estamos alerta, estamos con sensación que estamos despiertos. Entonces, ¿alguna vez les pasó que estuvieron viendo una serie, una película o TikTok o redes sociales y se les pasó la hora y sin darse cuenta ya son las 2 de la mañana? La noche es normal a la noche, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? Sí, bueno, vamos a ver. Si no tocan sus teléfonos, si no ven, se apagan la tela y no tocan el teléfono, ¿a qué hora aproximadamente tienen sueño? Mais cedo. Medianoche. 9, ¿qué hora más o menos empiezan a tener Atrapalha a sueño? melatonina. Pero justo se les ocurrió mirar qué hora era. Llegó un mensaje, me pasé el primero. Ay, me miró el mensaje, vamos a ver TikTok. A noite Hora inteira. de- Se les fue el sueño. No hay sueño. ¿Por qué? Porque hicieron actividades placenteras, liberaron la dopamina y las actividades placenteras hacen que no tengas sueño. La dopamina inhibe la melatonina. Eu só acho que são mais afetados por isso do que outros. Porque, por exemplo, eu mesmo sou tão afetado, eu acredito. Que? Por ficar olhando pra telas, assim, tipo, antes de dormir, me dá até mais sono. Tá cansado? Te emociona lo que estás viendo tú. Bueno, ahí también tenemos que saber que existen personas con mayor o menor liberación del neurotransmisor o con mayor o menor cantidad de receptores. Mientras más receptores dopaminérgicos tenga, entonces la dopamina va a actuar en más lugares. Pues también depende de eso. ¿Sí? ¿Me apuntan ahí? Junto no es lo mismo. Porque alguna persona consigue dormir más rápido y otras pero ya no. Bueno, el proceso del sueño depende mucho no solo de esta liberación de neurotransmisores, depende del contexto en el que vamos a dormir, pero también depende de la emoción que tenemos en ese momento. Porque, a ver, si algo me preocupa, póngale que algo les preocupa, no sé, en un examen, si pasó algo en mi familia, pasó algo con mi pareja, esa sensación de peligro, ¿sí? No solo no va a liberar dopamina, va a liberar noradrenalina. Entonces, cualquier situación que me preocupa, ¿sí? Y situaciones que están en el futuro generan ansiedad. ¿Por qué? Porque vos tenés una descarga de noradrenalina, inclusive puedes tener, si esto se mantiene, puedes tener una descarga de cortisol. Y esto hace que te mantengas alerta. Y si tu cerebro está en alerta, difícilmente va a tener sueño. Cuando el cerebro tiene sueño, cuando está en modo cansado o está en modo relajado. ¿Sí? Ahí vos tenés sueño. Entonces, yo siempre trato de decirle a mi cerebro, ahora de madrugada no vas a poder resolver X situación. Porque si me quedo despierta, ¿voy a poder resolver mejor la situación? No voy a resolver.
ese día el teléfono tiene que estar lejos sin ninguna notificación, las luces tienen que estar apagadas. Si igual no consigo dormir, puedo tomar algo caliente, como un té, un chá, leche caliente también ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Le preparo a mi cuerpo para saber que estamos en estado de reposo, de relajación, para que pueda dormir. Pero ¿qué pasa con la dopamina? Cuando la dopamina se libera, obvio, va a inhibir a la melatonina, ¿no? Voy a tener sueño, pero después la caída va a ser muy fuerte. Exceso de dopamina, después va a terminar y el efecto que va a tener en el cerebro es que va a estar hiper cansado. Entonces, cuando yo me quedo toda la madrugada, no sé lo que sea, o pasando por situaciones, al día siguiente estoy muy cansada. Pruebo invierno. Sí, al día siguiente estoy muy cansado y el cerebro que no durmió es un cerebro irritable. Porque ¿qué va a pasar? Si vos, por ejemplo, no hiciste ese proceso de te quedaste la noche despierto, pero hiciste un proceso de sueño de unas horas, se recupera un chiquitito, pero nunca vas a comparar, porque le decía que la melatonina, nunca vas a comparar el sueño de la noche con el sueño de la mañana, porque existen niveles o horarios de sueño. El horario de sueño donde ocurre el verdadero descanso son a las 4 o 6 horas. Entonces, si nosotros calculamos las 8 horas que tenemos que despertar a las 6, 7 de la mañana, tendríamos que dormir en teoría a las 10 de la noche, aproximadamente 9, 10 de la noche. Entonces 9, 10, 11, 12, medianoche, las primeras 2 horas tenés el proceso inicial del sueño. Pero el descanso y la reparación celular ocurre entre las 3, 4 de la mañana. Sí. Pero esas horas de sueño es de la noche. Esa reparación ocurre a la noche porque hay un menor estímulo de luz, de ruidos. ¿Sí? Entonces, si vos haces ese sueño a la mañana, ya no es lo mismo. No es lo mismo. No hay ese proceso de reparación porque hay otros factores ambientales que están actuando sobre el sistema nervioso. ¿Sí? Por eso siempre se debe buena alimentación, buen ejercicio físico y un buen sueño ayudan al cuerpo a recuperarse. No escucharon que la gente, o sea, los niños crecen cuando duermen. ¿Por qué? Porque durante el sueño se va a liberar el sistema endocrino, vamos a ver, que se libera una hormona que es hormona de crescimento. Por que acontece, tipo, quando a pessoa dorme às vezes demais, assim, e quando acorda tem aquela sensação de cansaço? A mí, yo te digo, personalmente, cuando yo me siento así, me pasa mucho eso, cuando me pongo cuando la luz está prendida. Porque yo tengo una mala hábito de sueño, que es que yo llego del trabajo a la cama. O sea, yo estoy trabajando, normalmente trabajo de noche, de madrugada, entonces, ¿qué pasa? En un momento mi cuerpo pasó todo, más de 24 horas, ya está trabajando. Entonces ya se cansa, así que yo llego del trabajo a la cama. Entonces, varias almohadas y yo así. Yo ahí acá. Entonces, tengo la gracia de cuando me quedo en la casa de mi mamá se levanta a madrugada y apaga la luz. Entonces yo puedo descansar. Pero si no apagan las luces, mi cerebro se apagó trabajando, entonces ahí se genera el deseo. Está cansadísimo. ¿Y qué eso va a generar? Va a ir generando desregulación de estos neurotransmisores. Porque un día, 2 días, bueno, el cuerpo se va a dar. Pero si vos le sometés a ese tipo de situaciones por un periodo, un mes, 2 meses, 1 año, tu cerebro en algún momento te va a pedir y va a generar desregulaciones. Porque ¿qué pasa? Si yo me quedo despierto de madrugada, no solo voy a estar alerta, para estar alerta necesito nivel de glucosa. Entonces voy a liberar con mi hígado, ¿sí? La liberación de glucosa, pero también me va a pedir que yo quiera comer
comidas que son palatables, que quiere decir que generan esta sensación de placer, y la comida también libera dopamina. ¿Sí? Entonces, yo me voy a confesar de otra vez. Yo tuve un año, pues todo lo trabajaba en madrugada, trabajaba todo el día en madrugada, durante un año, y yo daba estas clases, yo sabía exactamente lo que le iba a pasar a mi sistema nervioso. Un año después, mi sistema nervioso me dice, auxilio, un año aguantó, súper bien. En teoría, súper bien. Pues ya dije, yo le estoy destruyendo a mi cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Mi cerebro empezó a entender que comiendo se relaja. Entonces, como la dopamina genera esta sensación de relajación, de placer, de bienestar, asoció esa sensación con la comida. Entonces, como yo trabajaba todo el día, entonces comía y era como un momento de mi cerebro descansar. Un año después, que ya no hay ese exceso de trabajo, empiezo a estudiar. Y era impresionante cómo mi cerebro solo prestaba atención cuando comía. Entonces, ¿qué empezaba yo a comer? Empecé con cositas chiquitas. Y tenía una cierta preferencia. Mi preferencia era las cosas crocantes. Todo lo que genera así. ¿Por qué? Porque mantenía la musculatura, la masticación activa. Sí, eso le hacía entender a mi cerebro que estábamos comiendo. Entonces yo solo podía sentarme y estudiar si estaba comiendo. O pico. O palito. O sea, tipo de todo. Ajá, aquele salgadinho. Ajá. Entonces yo acababa un paquete de palitos, acababa 2 paquetes de pipoca en un día. ¿Y dónde se ve eso afectado? Peso. Y si vos estás con un exceso de peso, te sentís mucho más lento, mucho más pesado. Entonces yo sabía fisiológicamente lo que le estaba haciendo a mi sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasó? Después ya empieza la comida compulsiva. Comer de forma compulsiva porque vos comes para liberar dopamina, liberando dopamina, te sentís relajado y al mismo tiempo prestas atención. ¿Sí? O, si no era la comida, era series. Entonces tiene que ser determinadas series, porque mi cerebro es muy selectivo. Entonces determinadas series me generaba tranquilidad, y una vez que yo veía todas mis series, ahí yo sí yo podía trabajar. Porque era el único, porque mi cerebro no descansaba cuando yo voy a la acción, inclusive antes que se produzca o sea, antes de que esté el estímulo real. Entonces, ¿qué sé yo? Tenía una amiga que me dijo, doctora, yo solo como después de terminar un capítulo. Porque, qué sé yo, pone así, qué sé yo, un capítulo y tipo, al final, la última página del capítulo, un chocolate. Algo así. Entonces, cuando yo termino recién el capítulo, ahí pongo un chocolate. Entonces, es un sistema de recompensa. Necesito hacer ciertas situaciones para llegar a algo que me gusta. Yo, amiga, comer chocolate después de ya, ¿verdad? Yo sé, se le voy a comer un plato de estudio. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera? Vos le estás haciendo entender a tu cerebro que vas a tener que pasar por ciertas situaciones, que eso te motiva, eso te emociona para llegar a lo que. Entonces, inclusive, antes de que vos comas el chocolate, ya se puede generar este proceso, esta liberación de neurotransmisores que te motiven a llegar a tu objetivo. Funciona en ciertas situaciones, pero puede ser peligroso en otras situaciones. ¿Sí? Porque vos le estás haciendo entender a tu cerebro que solamente al llegar a un determinado punto se va a producir esa recompensa. Entonces, situaciones como si yo quito, bueno, ¿qué pasó? El niño te fue bien en un examen y tu papá, tu mamá te felicitaron, te llevaron a comer, te compraron un regalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si a mí me va bien en el examen, me van a comprar otro regalo. Entonces, yo me esfuerzo y me va bien en el examen. Otro regalito. Acción, reacción. Una acción positiva genera una recompensa.
¿Qué pasó? Con una situación, la materia fue difícil, no me fue bien. No